A los inicios de la Segunda Guerra Mundial en 1942, el general de 5 estrellas, Douglas MacArthur, estaba como mariscal de campo de las islas en Filipinas. La invasión japonesa era inminente y por órdenes del presidente Delano Roosevelt, MacArthur tuvo que ser evacuado para Australia. Él no quería irse y lo hizo de una manera de lo más arriesgada. En vez de irse en un submarino, se fue en una lancha, junto con su esposa y su hijo. Sin embargo, al salir, hizo famosas unas palabras, una promesa: volveré. En 1944 cumplió su promesa y volvió. No solamente se recuperó y se salvó a Australia, sino que también a Filipinas y otros lugares en donde el general Douglas MacArthur finalmente aceptó la rendición del imperio japonés. Sin embargo, ¿lo habrá hecho por amor? Cumplió una promesa porque él sabía siempre cumplir con su palabra. Pero Juan capítulo 14 nos registra de que Jesús prometió que Él volverá. Y lo hace basado en un versículo que se encuentra en 1 Corintios capítulo 13 y el verso 13. Prevalecen la fe, creemos en que Él vendrá. La esperanza, sin duda alguna, la tenemos, pero sobre todo porque de tal manera nos amó. La fe, la esperanza y el amor. Esta es la razón por la cual el pueblo de Dios del tiempo del fin puede estar seguro que ante el más mínimo clamor de uno de sus hijos, como dice la lección de escuela sabática de esta semana, Él se levantará. Y me encuentro buscando en el Nuevo Testamento este texto que es bastante conocido y que muchos sin duda alguna se lo saben de memoria. De hecho, ni siquiera tendríamos necesidad de buscarlo, pero a la letra textual que se encuentra en 1 Corintios capítulo 13 y el verso 13. Y la palabra de Dios dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Una vez más, yendo hacia el libro de Salmos, podemos a partir del Salmos capítulo 7 encontrar que en el verso 1 hay una solicitud del salmista. Levántate, Jehová, levántate y ven y prevalece a favor nuestro. No te olvides de nuestro clamor. Esa experiencia en la cual el salmista una y otra vez se ve asediado por los enemigos y acude al Señor como fuente de defensa, como un gran guerrero. A mí me llama mucho la atención que en Salmos podemos encontrar que la celebración de este juicio de la venida de nuestro libertador es precisamente eso. Para aquellos que están del lado del Señor, una promesa de liberación. Pero para aquellos que son los enemigos del pueblo de Dios, es sin duda alguna un presagio de condenación y de destrucción. Pero dividámoslo a la luz del sentimiento y la esperanza de liberación que debe de dominar nuestro espíritu. David relata esa experiencia en diferentes salmos. Por ejemplo, podríamos estar en Salmo 23, en Salmo capítulo 23 y verso 4. Aunque ande en valle de muerte, de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Esta promesa también se ve registrada en Salmo capítulo 27 y verso 3. Así que acompáñenme y abramos el libro que nos ocupa durante este trimestre. Salmo capítulo 27 y el verso 3. Y la palabra de Dios dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Pero la promesa surge en base a una íntima relación con aquel que es el Todopoderoso. Esa es la razón también por la cual en el Salmo 91 es un salmo precioso de esperanza, pero aquí hay un punto que yo quisiera recalcar una vez más. No estamos hablando de promesas ficticias,
sino que lo escrito en los Salmos no es nada menos que una experiencia ya confirmada, verificada, realizada en aquellos que son los autores de esto. Salmos capítulo 91, verso 7, y la palabra de Dios dice, mira, caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Y esta experiencia, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre, en Él no hay sombra ni variación, porque es Dios, Él es eterno. Y cada una de las cosas que surgen de Él son también para eternidad. Esta experiencia, esta relación íntima y personal entre el ser humano y Dios es la que se verifica y se confirma en todas las épocas. Por ejemplo, en 2 de Reyes capítulo 6 y verso 16, tú podrás encontrar de que Eliseo le dice al siervo, vamos, ten fe, clama al Señor y le dice, abre los ojos para que se dé cuenta que son más los que están de nuestro lado que los que están en contra. También podríamos leer Jeremías capítulo 20 y verso 11, en donde el profeta exclama, yo sé que Él va como poderoso gigante delante de mí. No temas ni desmayes, que le decía a Josué. E Isaías en el capítulo 26 y el verso 9. Este texto, por favor, acompáñeme a buscarlo. Y la palabra de Dios dice en Isaías, en el capítulo 26. Isaías capítulo 26. Capítulo 25, y estoy en el verso 9. Isaías 25:9 dice, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, y nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. La esperanza sigue y gira alrededor de aquel que no sabe fallar, que hizo la promesa de que volverá, que hizo la promesa de que si hemos volteado nuestro rostro y nos hemos humillado y hemos establecido una relación íntima con Él, Él nos escuchará desde los cielos y nuestra oración será contestada antes de que digamos amén, porque somos considerados hijos de Dios. Porque ya no vivimos nosotros, porque vive Jesús en nuestro lugar. De igual manera, hay un presagio de destrucción como aquellos que estaban dentro de Jericó y escuchaban las trompetas. Un presagio de destrucción para aquellos que una y otra vez constantemente están rechazando el llamado del Señor. Y para esto, quiero compartir con ustedes un texto que encuentro en un hermoso libro inspirado. Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Y dice, Dios no destruye a nadie. Este es un punto en el cual quisiera hacer énfasis un instante. Dios no destruye a nadie. Es el pecador quien se destruye a sí mismo por medio de su propia impenitencia. Aclaremos un momento este asunto. Para esto les invito a que vayamos al libro de Malaquías en el capítulo 4 y el verso 1. Malaquías capítulo 4, verso 1. Estoy encontrándolo ya. Y dice la palabra de Dios en Malaquías capítulo 4, verso 1. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Me detengo un instante en el vocablo estopa. La etimología latina de estupo lo que nos está mostrando es aquella fibra o aquella lanuza que queda después de haber sido cepillado el lino o también la seda. Aun cuando se le ha encontrado cierta utilidad, generalmente o en un principio, esto era considerado basura, lo que ya no sirve, y por lo tanto es quemado. Pero termina diciendo el versículo, aquel día vendrá y los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Y esto lo vamos a unir junto con la profecía de Apocalipsis capítulo 20 y el verso 9. Y la segura palabra profética dice en Apocalipsis capítulo 20 y verso 9, ya estamos hablando acerca de cómo es que los inicuos dirigidos por el espíritu del enemigo quieren tomar la ciudad. Y dice la palabra de Dios, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Atención,
y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Vamos, usted me está diciendo, la palabra de Dios me está diciendo que los está destruyendo. Pero entonces hay una contradicción. Aparentemente, si Dios no destruye a nadie, ¿cómo es que entonces los consumirá? Vamos a aclarar este punto. También en el libro Eventos Finales encuentro el siguiente texto que comparto con ustedes. Dios usará a sus enemigos como instrumentos para castigar a aquellos que hayan seguido sus propios caminos perniciosos, por los cuales la verdad de Dios ha sido tergiversada, juzgada equivocadamente y deshonrada. Apreciados amigos y hermanos, aclaremos un punto. A la luz de Mateo capítulo 10, verso 28, no temas el que mate el cuerpo, sino que el que mata el alma. Cuando tú rompes la relación íntima con el Señor, cuando ya no vive Él en ti, cuando tú te desconectas de la fuente de la vida que es el Señor, entonces automáticamente estás muerto. No tienes un Dios. Dios es solamente un Dios de vivos, solamente de aquellos que están conectados con Él. Tendrás a un creador, pero no tienes a un Dios a quien acudir. Sin Dios estamos muertos. Así que básicamente lo que viene el Señor a hacer con los inicuos son aquellos que simplemente de una manera ya definitiva han decidido romper esa relación íntima de la fuente de la vida. Su alma está desconectada, su alma está muerta. Son cadáveres, son zombies, diríamos en términos actuales. Son zombies, personas que andan caminando, pero que realmente no están vivos porque tarde o temprano su cuerpo morirá. En otras palabras, son estopa y la basura entonces se quema. Dios no destruye almas. Es el alma entonces la que, desconectándose del Señor, rompe esa relación íntima de la fuente de la vida. Y entre ellos mismos entonces se destruyen y desciende fuego para que queme la estopa, la basura que queda. Espero haberme explicado. La palabra de Dios dice en Zacarías, en el capítulo 4 y el verso 6. Estoy en Zacarías, en el capítulo 4 y el verso 6. La palabra de Dios dice: no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. Antiguamente, muchas de las batallas que se celebraron en Israel fueron precisamente de esta manera, con ejércitos. Pero a David se le enseñó a no depender de su habilidad en la estrategia de la lucha y de la pelea, de la lucha y de la guerra, sino que constantemente a depender de que Dios iba delante de él como poderoso gigante. Finalmente, en el tiempo del fin, precisamente con su espíritu, dice la palabra de Dios en Zacarías. Es ahí entonces la fundamental importancia, la gran importancia que tiene que seamos llenos del Espíritu del Señor. Una vez más, que ya no vivamos nosotros, sino que viva Jesús en nuestro lugar. El derramamiento del Espíritu Santo para que tengamos poder para poder predicar y transmitir el mensaje de liberación a aquel que se encuentra únicamente en Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la única opción de salvación. Este mensaje de liberación, no te preocupes entonces de aquel que quiere matar tu cuerpo, preocúpate del que quiere matar el alma. Una vez más, citando Mateo capítulo 10, verso 28. No te preocupes. El trabajo de la protección del pueblo de Dios del tiempo del fin no está en tus manos ni en las mías. Tu misión es clara: anunciar que Jesús viene pronto, aquel que te sacó de las tinieblas hacia su luz admirable. La palabra de Dios dice en Apocalipsis, en el capítulo 14 y el verso 4. Acompáñame al último libro de la Biblia, estoy en el Nuevo Testamento, Apocalipsis capítulo 14 y verso 4. Y la palabra de Dios dice: ¿quiénes son estos? Hablando acerca de un pueblo especial. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Quiénes son? Estos son los que fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y hablando acerca de este grupo, la palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 17 y verso 14, que cuando pretendan destruirlos, pelearán contra el Cordero en verdad, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes,
Y atención a la parte final del verso. Y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Sí, es cierto. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y libera nuestra alma y la redime para la eternidad, para que volvamos a ser reconocidos como hijos de Dios, imagen y semejanza de Él. Pero nos defiende como el león de la tribu de Judá. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Llegar a esta circunstancia me trae a la memoria lo que en algún momento tal vez ya hemos estudiado. Una famosa palabra de la cual han hecho incluso películas, Armagedón. La palabra Armagedón, si vamos a Apocalipsis capítulo 16 y el verso 16, ahí es donde la encontramos. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 16, capítulo 16, verso 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. La palabra Armagedón es una palabra compuesta del prefijo Har, que significa montaña, y Megedón de Megido. La montaña de Megido sería la traducción. Pero resulta que geográficamente no existe una montaña que se llame Megido. En cambio, a la luz de Joel, sí encontramos un valle que era conocido como el Valle de Megido, el Valle de Josafat o el Valle de la Decisión, en donde se celebraron muchas batallas del pueblo de Israel, de las cuales salieron triunfadores. Pero este valle se encuentra precisamente al pie de la cadena de las montañas del Carmelo. Ahí, en donde Elías le reta al pueblo contra prácticamente más de 800 eruditos de la época y más de 1 millón de personas en contra, pero él a favor del que es mayoría cuando está el Señor de su lado. Si vas a seguir a Baal, pues síguele. Y si vas a seguir al Señor, pues síguele también, pero toma una decisión. Esa decisión que a veces está debatiéndose en nuestro corazón, si le aceptas o no, si le dejas entrar o no, si finalmente le reconoces como tu Salvador o no. Es esa decisión en la cual no interviene más que simplemente tu libre albedrío. La palabra decisión viene del vocablo decidere, que significa hacer un giro de 180 grados, olvidarse lo que ha quedado, lo que era en el pasado, dejarlo atrás, ni siquiera voltearlo a ver, ni para tomar impulso, porque de hoy en adelante tienes una nueva forma de vivir en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Esa decisión en la cual finalmente te rindes y dejas de luchar y te aferras como Jacob se aferró al Señor y no lo sueltas hasta estar seguro que Él se queda aquí adentro y te bendice, porque lo hará para siempre, porque está deseoso de hacerlo, porque quiere llenar e inundarte por dentro, porque quiere que tengas el Espíritu que con potencia podrá hacer que tú salgas vencedor, porque sigues al Cordero por donde quiera que va. Esta decisión es la que realmente determinará al pueblo de Dios del que no le sigue, al que vivirá para siempre y al que morirá por la eternidad. ¿De qué lado quieres estar tú? La palabra de Dios dice que confiadamente te puedes acercar al trono de la gracia. Esa es la razón por la cual en Miqueas, en el capítulo 7 y el verso 18, encontramos un verso que es precioso. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, es que se complace en perdonar. Sí, vamos, acerquémonos confiadamente al Señor, a la distancia de doblar nuestras rodillas, con la absoluta seguridad de que Él es papá. Como hijos podemos acercarnos a Él, sabiendo que nos escuchará, porque nos ama tanto. No es cuestión de invitarte a una iglesia, no es cuestión de invitarte a que dejes esto y aquello, es cuestión de que simplemente le dejes reinar en el corazón. Y al regresar a casa, entonces, podremos por la eternidad saber que somos vencedores gracias a que hemos seguido al Cordero por donde quiera que